La leyenda del tereré. Tereré Monbeupí. Ojaí David Galeano Olivera. Oñe Monbeu ima iteré irasá. Pita guacuera onguajemboibe América pe. Da yeñanderu papá. Hetaitemba eapitepe. Homogeñoi curipeka abone por amballepeva. Herabaka'a. Haipitimo haracuera andive. Ombo ekuri guaranicuerape. Ba eisapa. Hamba enapa y puruta hikwai upeka abo. Cuentan que hace muchísimo tiempo, antes de la llegada de los extranjeros a América, entre tantas cosas, el dios guaraní creó aquella hermosa planta conocida con el nombre de yerba mate, y en compañía de sus ayudantes, él enseñó a los guaraní el uso y las propiedades de esa planta. Ñanderunda ye ojesaukakuri guarani cuerape ba eisa paja de cuera ikatu oñembo piro haupenonda yo huera hasube cuera petein ibu o inhamebe once hawi ho unsaha hesaka asiba upepe he ille koraka petein vape emuanihe ñandebe peji apu are huerekoa haupikatu henoyan buepe haujerure supe peteika iwa oguerekoba ipope haosehe i opavavepe koka iwape amoita peka arowe amongu ivaikue haupirire oikytĩkuri peteĩ takuapo imi ha he'ijey chupekuéra kóvako takuapo irupi aisyrykúta che haupéi peẽ haupéicha ojapo hikuái maymavénte ipy'arorýkuri oñandúvo mba'éichapa pe péicha oisyrykúva hikuái ombohasa yhéi ha ombopiro chupekuéra. Dicen que Dios decidió mostrar a los guaraní cómo debían refrescarse y entonces los condujo hasta donde había una naciente de la cual manaba agua muy fresca y cristalina. Allí le dijo a uno de ellos: llena ese porongo redondo que tienes. Y después llamó a otro y le pidió el mate que tenía en la mano y dijo a todos: en este mate cargaré hojas molidas de yerba mate. Y luego cortó una tacuarilla delgada y continuó: a través de esta tacuarilla, bombilla, voy a sorber yo y luego ustedes. Y así lo hicieron. Todos manifestaron su alegría al sentir que el agua que así sorbieron les calmó la sed y los refrescó. Ñanderu omboyoapiñe jaje ille guaranicuérape koyo poi guasuete ame eva pm peñembopiro yhanguánico tereré hera oyoguawi tiapu oyapova ñandejurúpe jaisyrykújave takuapo irupive ha ombojoapyve tereré peisyrykúta jepi peime jave ojoapytépe penetapýi terapeguata jave arahakuetépe tereré penemoinúta ome'ẽta peẽme py'aguapy penembovy'áta ha omoheñóita mborayhu pendapytépe. Dios continuó hablando y dijo a los guaraní: este gran regalo que les hago para refrescarse se llama tereré, ya que su nombre viene del sonido que se produce en la boca al sorber el agua a través de la bombilla. Y agregó más: tomarán el tereré cuando se reúnan entre ustedes, en sus viviendas o cuando caminen o viajen en los días calurosos. El tereré les hará compañía, les dará paz, les alegrará y hará nacer el amor entre ustedes. Upeguibe guaranicuera hañande iñemoñarecuera jaisyrykú ara ha árape mba'e porãite ha'éva tereré ángakatu chákoñorairõme ñaneretãygua oisyrykúve ha ohecharamovékuri tereré ndaipórigui upe yvy guasuetépe ha tereré añuite ohupytypa ha ombopiro'y chupekuéra. Desde entonces los guaraní y nosotros, sus descendientes, tomamos todos los días esa hermosa bebida llamada tereré. Sin embargo, fue durante la Guerra del Chaco que los combatientes paraguayos
consumieron y valoraron más el tereré debido a la escasez de agua en ese gran territorio, y solamente el tereré les alcanzó a todos y los refrescó. Upe viveja ko an apebe, abei, oñemoi pipe pojano isa, tena poja piro y opai xagua, Concún, Santa Lucía Monotí, Ka Arurupe, Taropé, Paraparaí, Cedrón Capií, Capiicatí, Bocayarapó, Limó, Aguacate Rohue, Mentaí Jambueva, Tererénico Jaeña Nenetamba, Ete. Desde entonces y hasta hoy es que también se le agregan las plantas medicinales como el cocún, Santa Lucía Monotí, Caarurupé, Taropé, Paraparaí, Cedrón Capií, Capiicatí, raíz de cocotero, limón, hojas de aguacate, mentaí y otros. El tereré es paraguayo.